En este video lo que vamos a ver son varias condiciones de las estrellas. Sí, básicamente vamos a hablar de su luminosidad, que tiene que ver con cuánta potencia tiene, ¿sí? El brillo aparente, que tiene que ver con cuán brilloso lo vemos nosotros desde la Tierra, por eso se llama aparente, porque está medido desde la Tierra, y desde la clasificación o clase espectral, que es un poco lo que están viendo acá adelante, que es una clasificación o una letra que se les da según su color, y vamos a ver que ese color va a tener relación con su temperatura. Entonces, arranquemos por la definición de luminosidad. La luminosidad de la estrella es a qué tasa emite energía. Nosotros tenemos que pensar, ¿sí?, que las unidades de la luminosidad, y esto es importante, son los watts. Nosotros ya vimos que las unidades de watt es de potencia, así que también se denomina a la luminosidad, se puede decir que es la potencia de la estrella. Si nosotros lo quisiéramos, lo vamos a hacer una analogía con una bombita de luz, ¿sí? Cuando ustedes compran una bombita de luz, ¿está bien?, lo que ustedes leen, por ejemplo, que dice 100 watts. Esto es la potencia que tiene la lamparita. Ahora, vamos a definir otra cantidad que se llama el brillo aparente, que el brillo aparente es la potencia, o sea, cómo yo voy a ver el brillo de esa estrella o de esta lamparita desde la Tierra. Lo que es importante es que el brillo aparente depende de la distancia, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros acá, por ejemplo, tenemos una estrella que tiene un cierto diámetro. Si nosotros tomamos un área, ¿sí?, justo sobre el borde de la estrella, vamos a decir que esto tiene diámetro A. Pero a medida de que esto se extiende, lo que va a pasar es que la estrella radia en forma esférica, ¿sí? O sea, toda la potencia que había acá, a medida que este radio va creciendo, se tiene que distribuir en un área mayor. En este caso, si empezamos con 1, cuando estamos a una distancia 2D, fíjense que si acá tenía una parte, acá a la distancia 2D tengo 4 partes. Y si estamos a una distancia 3D, tengo 9 partes. Lo que me quiere decir es que la intensidad es proporcional a 1 sobre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Entonces, podemos definir que esta ecuación, que la van a ver en el cuadernillo, que el brillo aparente es la luminosidad dividido 4pi la distancia al cuadrado, donde es importante que esto es una característica de la estrella, ¿sí?, que ya vamos a ver cómo se ve. Es como cuando compramos un foquito, tiene determinada potencia máxima. Esto de acá, ¿sí?, es el área, ¿sí?, pero es el área de ¿qué? Es el área a la cual nosotros estamos mirando. Entonces, este D es la distancia a la cual yo miro. En el caso de en el brillo aparente, esa distancia, ¿sí?, esa distancia siempre va a ser la distancia a la Tierra. ¿Está bien? Y este brillo obviamente va a ser un número que depende de cuán lejos está de la Tierra. Ahora, fijémonos algo importantísimo, ¿sí? Si yo volvamos al caso y yo tengo esta lamparita de 100 watts, la tengo a una distancia de 2 metros, y tengo una lamparita de 5 watts, pero a una distancia de 0,03 metros. O sea, esta tiene muy poca luminosidad, o sea, su luminosidad es muy baja, pero la tengo muy cerca. Y en este caso tengo una luminosidad más alta, pero la tengo más lejos. ¿Qué es lo que me va a pasar? Muy probablemente yo vea a esta lamparita como más brillante que a esta. Sin embargo, esta lamparita tiene menos luminosidad que esta. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros vemos las estrellas en el cielo, las que vemos más brillantes puede ser por dos causas. Una, que tengan muy grande la luminosidad si están a la misma distancia. Pero la otra opción es que su luminosidad no sea tan grande, pero esté más cerca que con otra que estamos comparando. Ya eso igualmente lo vamos a ver cuando en el cálculo de la distancia. Lo que nos tiene que quedar claro es que esta es la ecuación fundamental que relaciona la luminosidad, que es una característica de la estrella, con el brillo, que es cuánta de esa potencia me llega por metro cuadrado, y depende justamente de la distancia donde estoy. Bien, entonces vayamos al primer ejemplo. Nos dice que vamos a usar la constante solar. Esta es
El brillo aparente del Sol, o sea, el brillo aparente del Sol es 1,36 por 10 a la 3 watt, fíjense, por metro cuadrado. Y me dice que, obviamente, el Sol, siempre me tengo que acordar que está a una distancia de una unidad astronómica, que esa unidad astronómica es lo mismo que 1,5 por 10 a la 11 metros. Y lo que me pide es que estime la luminosidad del Sol. Siempre que ustedes vean este circulito con un punto, eso significa luminosidad del Sol, o si no, a veces lo hacen con la letra S. Entonces, yo sé que el brillo del Sol es igual a ¿qué? A la luminosidad del Sol dividido 4pi, ¿sí? La distancia que tengo al Sol al cuadrado. Entonces, si el brillo del Sol es 1,36 por 10 a la 3 watts sobre metro cuadrado, esto va a ser igual a la luminosidad del Sol dividido 4pi, ¿sí? La luminosidad del Sol es lo que me pide y la distancia al cuadrado es justamente una unidad astronómica al cuadrado. Recuerden que como yo acá tengo unidades de metro, la distancia que tengo que poner acá abajo siempre tiene que ser unidad de metro. Entonces esto es 1,5 por 10 a la 11 metros al cuadrado. De acá despejan y me queda que la luminosidad del Sol es igual a 4,83 por 10 a la 27 watts, ¿sí? El error más común que cometen acá es que les da la distancia en alguna otra unidad que no sea metros y se olvidan de pasarla a metros. Pásenla siempre a metros porque este brillo siempre se los están dando en watts sobre metros cuadrados. Bien, vamos a otro ejemplo. Acá me da otra estrella, Sirius A, y me da, fíjense que dice que el brillo aparente de Sirius A, vamos a poner el brillo aparente de Sirius A, es igual a 1,16 por 10 a la menos 7 watts sobre metro cuadrado. Me dice que está a una distancia, y fíjense que ahora la distancia se las da en otra unidad, que es 2,64 parsec. Y me dice que calcule la luminosidad de Sirius A en términos de la luminosidad del Sol. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular la luminosidad de Sirius A. Y después ponerla, vamos a ver qué es ponerla en términos de la luminosidad del Sol. Entonces, lo que nosotros sabemos por la ecuación es que el brillo de Sirius A tiene que ser igual a la luminosidad de Sirius A sobre 4pi, distancia de Sirius A al cuadrado. Este dato ya lo tengo y lo tengo en watts sobre metros cuadrados. Esto es lo que tengo que averiguar y esto es lo que yo tengo que pasar de parsec a metro. Entonces, hagamos acá al costado un cálculo auxiliar, ¿sí? Y lo que yo sé es que para pasar de parsec, primero tengo que pasar a metros. O sea que un parsec son 3,26 años luz. Entonces, 2,64 parsec, esto va a ser igual a 8,61 años luz, ¿sí? Y una vez que tengo eso, recién puedo pasar a metros. Yo tengo que un año luz es 9,461 por 10 a la 15 metros. Esto recuerden que lo van a sacar todo el cuadernillo de fórmulas. Entonces 8,61 años luz. Esto es 8,146 por 10 a la 16 metros. ¿Sí? Entonces ahora sí tengo todos los datos. Digo, el brillo es 1,16 por 10 a la menos 7 watts sobre metros cuadrados. Esto es igual a la luminosidad de Sirius A, que es lo que quiero despejar, 4pi, y ahora la distancia la tengo en las unidades correctas, que son metros, que es 8,146 por 10 a la 16 metros, todo esto al cuadrado. De acá despejo y la luminosidad de Sirius A me va a quedar que es 9,27 por 10 a la 27 watt. ¿Está bien? Acá está expresada en watt. Pero ¿qué es lo que me pide? Me pide en términos de la luminosidad del Sol. Entonces yo lo que tengo que decir es, si una luminosidad del Sol, que la calculamos recién, eso es 3,85 por 10 a la 26 watt, esta cantidad de watt, ¿cuántas veces es la luminosidad del Sol? Generalmente nos va a pedir siempre en términos de la luminosidad del Sol porque es como un patrón que tenemos para hacer, porque acá se van a hacer muchas comparaciones. Cuando yo hago esto me queda que es 24,1 luminosidad del Sol. O sea que
Sirius A es 24 veces más luminosa que el Sol. ¿Sí? Por eso vamos a ver, en este sentido, otro tipo de ejercicios muy comunes en IB, que es que ustedes tengan que calcular cosas en términos de el Sol. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el ejemplo se dice escribir el brillo de Sirius A en términos de, en términos de el brillo del Sol, ¿sí? Sabiendo la distancia a la que está Sirius A, que la vimos recién, y que la luminosidad de Sirius A es 24,1 veces la luminosidad del Sol. Entonces, cuando nosotros tenemos que escribir un brillo en términos del otro, lo que nos conviene hacer es decir, bueno, el brillo de Sirius A, ¿sí? Dividido el brillo del Sol. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo de acá, justamente cuando hago un cociente, comparo dos cosas. ¿Cómo calculo el brillo de Sirius A? Bueno, es la luminosidad de Sirius A dividido 4pi la distancia de Sirius A al cuadrado sobre la luminosidad del Sol dividido 4pi la distancia del Sol al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, nosotros sabemos, porque nos lo dicen acá, que la luminosidad de Sirius A se puede escribir como 24,1 veces la luminosidad del Sol. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero que puedo hacer es tachar esto con esto. Y después voy a reescribir un poquito acá. Esto que era esto, yo sé que es 24,1 veces la luminosidad del Sol. O sea que yo puedo poner directamente 24,1 luminosidad del Sol, ¿sí? Dividido la distancia de Sirius A al cuadrado. Esto es igual a ¿qué? A la distancia del Sol al cuadrado dividido la luminosidad del Sol. Bien, ¿y acá qué me faltaría? Bueno, lo que me falta hacer es escribir a estas distancias en una en términos de la otra. Entonces, yo en este caso lo que hice fue decir, bueno, yo sé que la distancia de Sirius Black, ¿sí? Lo había sacado en el anterior, después de hacer todo el cambio de parsec a años luz y años luz a metro, 8,146 por 10 a la 16 metros. Y yo sé que una unidad astronómica, esto es 1,496 por 10 a la 11 metros. Entonces, esta cantidad, o sea, yo lo que voy a tratar de escribir en la misma unidad, como ya sé que la distancia al Sol es 1, voy a escribir la de Sirius A en términos de unidades astronómicas. Sí, creo que dije 1000 veces Sirius Black. Ese es un muy buen personaje de Harry Potter, pero no tiene nada que ver con esto. X es igual a 544.519 unidades astronómicas. Entonces ahora sí, yo tengo que el brillo de SA sobre el brillo de el Sol es, este se va con este, ¿sí? Porque esta luminosidad, valga lo que valga, que es la luminosidad del Sol, acá multiplico por la luminosidad del Sol y acá divido por la luminosidad del Sol, entonces las puedo simplificar. Entonces esto me queda 24,1 por, esto me va a quedar 544.519 unidades astronómicas al cuadrado, dividido, ¿sí? La del Sol dijimos que es una unidad astronómica al cuadrado y la de Sirius A es 544.519 unidades astronómicas al cuadrado. Cuando yo hago esta cuenta, fíjense, se me van a simplificar, lo cual está bien porque si yo hago una división entre dos cantidades que tienen las mismas unidades, este número tiene que ser adimensional y entonces me queda que el brillo de Sirius A es igual a 8,13 por 10 a la menos 11 el brillo del Sol. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo que desde la Tierra yo veo a Sirius A esta cantidad de veces, fíjense que como es a la menos 11 es más pequeño que el brillo del Sol. Lo cual
Es bastante lógico porque el brillo del Sol es es la estrella más brillante que veo. No porque su luminosidad sea la más grande, porque fíjense que Sirius A es 24 veces más luminosa que el Sol, sino por la cercanía que tiene. Entonces ahí lo que vemos es que el brillo que nosotros vemos en las estrellas no depende solamente de la luminosidad que tenga, sino de su cercanía. ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a otra característica importante de las estrellas que tienen que ver con su color. La ley de Wayne, que es otra ley que vamos a utilizar muchísimo, nos dice que esto nos da la relación entre el pico de la longitud máxima de la longitud de onda y la temperatura de la superficie. Y nos da esta relación. Antes de ver esta relación, todos dirán qué será el pico máximo de la longitud de onda. Para eso tenemos que recordar que todas las estrellas son cuerpos negros y nosotros ya vimos los cuerpos negros. Acá ustedes lo que tienen es una curva donde en el eje Y está la potencia y en el eje X está la longitud de onda. Todo lo que está por debajo de esta curva roja son los que emite un cuerpo que está a una determinada temperatura. ¿Sí? En este caso la temperatura es 5000, está acá, ¿sí? ¿La ven? 5850 grados. Entonces, ¿qué hace? Todas estas longitudes de onda son emitidas por ese cuerpo. Fíjense que se emiten todas las longitudes de onda del visible más otras longitudes de onda. Este pico que me hablan es el máximo de este de acá. Fíjense que este está ubicado medio acá en el verde. Si yo bajo la temperatura, no solamente baja la intensidad, sino que ese pico se va hacia el lado de los amarillos. Y si yo subo eso, no solamente aumenta la intensidad, sino se me va hacia el lado de los rojos. Hacia el lado de los azules, perdón. ¿Eso qué significa? Significa que cuanto mayor temperatura tengo, más azul voy a ver algo. Y cuanto menos temperatura tengo, más amarillo voy a ver algo. ¿Sí? Esto era lo que habíamos visto en cuerpo negro. Visto acá en las estrellas, fíjense que acá tengo una estrella que tiene 2500 grados. El pico está desplazado hacia el rojo y por lo tanto vemos a la estrella como roja. 5800 grados es aproximadamente la temperatura del Sol. Y fíjense que el pico, ¿sí?, se ubica acá cerca de los amarillos y es por eso que vemos a la estrella amarilla. Y cuanto más temperatura tiene, por ejemplo acá es 18.000 grados Kelvin, el pico se desplaza hacia los azules y por lo tanto la vemos azul. Los colores de las estrellas están dados por la temperatura que tienen. ¿Cómo yo puedo saber eso? Bueno, la ley de Wayne me dice que si yo mido desde la Tierra cuál es la longitud máxima, o sea, el pico, dónde está el max, en qué longitud tengo el máximo de intensidad de las ondas emitidas, por la temperatura medida en Kelvin, eso es igual a una constante. Entonces veamos un ejemplo. Me dice, la superficie de Sirius A tiene 9940 grados Kelvin. Entonces me dice, ¿dónde está el pico de esta estrella? Entonces yo lo que digo es, el pico de esta estrella va a ser igual a 2,9 por 10 a la menos 3 Kelvin sobre la temperatura, y lo que es importante es que la temperatura esté en grados Kelvin. Entonces, yo lo que voy a tener acá es 2,9 por 10 a la menos 3 metros, ¿sí? Esto está en metros, Kelvin sobre 9940 grados Kelvin. Si yo hago esta cuenta, encuentro dónde tengo la longitud máxima, es decir, dónde emiten todas las longitudes de onda, pero acá me va a decir dónde está el pico. Entonces, si yo pongo 2.9 exponente 3 dividido 9940, esto me queda que esto es igual a longitud máxima igual a 2,9 por 10 a la menos 7 metros. Recuerden que si esto yo lo quisiera en nanómetros, ¿sí? ¿Esto cuánto sería? Lo tendría que multiplicar. Esto sería 290 por 10 a la menos 9 de metros y esto es igual a 290 nanómetros. Acá es donde está el pico de emisión de la estrella Sirius A. ¿Sí? Bien, no solamente lo caracterizamos así, sino que existe una caracterización que se llama la clase espectral por el nombre.
Esto fue inventado en Harvard y básicamente lo que hace es da un rango. De esto lo que ustedes tienen que saber es para cada letra qué rango le corresponde. Hay una regla mnemotécnica que saqué alguna vez de algún libro que para aprenderse esta clase espectral es O, be, a, fine, girl, kiss me. Esta es O, B, A, F, G, K y M. Voy a tener que actualizar la regla porque me va a agarrar el INADI, si no, pero básicamente es el ordenamiento de las letras. Y fíjense que es un rango en el cual cuanto más va hacia la M, menor es la temperatura. ¿Sí? En esto solamente tienen que recordar porque muchas veces no les da la temperatura, sino les da la clase espectral. Si les da la clase espectral, ustedes lo que van a tomar como temperatura, si tienen que hacer algún tipo de cálculo, es el valor medio de esa clase experimental, de esa clase. ¿Sí? Por último, lo que nosotros tenemos que vamos a volver a recordar es que dijimos que una estrella es un cuerpo negro. Entonces, como es un cuerpo negro, le atañe la ley de Stefan Boltzmann. Recordemos que la ley de Stefan Boltzmann lo que me decía es que la potencia es igual a una constante, que era la constante de Stefan Boltzmann, por el área del cuerpo por la temperatura de la cuarta. Esto para las estrellas, ¿qué era? Recuerdan que potencia es igual a luminosidad. ¿Sí? Después, el área, ¿qué va a ser? Va a ser el área de la estrella, y el área de la estrella es el área superficial de la estrella. Esto es pi por radio al cuadrado, donde esto es el radio de la estrella. ¿Sí? Y T, medido en grados Kelvin, es la temperatura de la estrella. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en el ejemplo 7 nos dice que ya calculamos la luminosidad de Sirius A, que encontramos que era esta cantidad, o sea que la luminosidad es lo mismo que la potencia, y que la temperatura, y nos da la temperatura y nos pide determinar el diámetro de Sirius A. Fíjense una cosa, cuando ustedes en el cuadernillo vean van a decir que la potencia es igual a gamma E a temperatura a la cuarta. Este era el coeficiente de emisividad. Y para una estrella el coeficiente de emisividad es igual a 1. ¿Sí? O sea, es un cuerpo negro perfecto. Entonces, tenemos que la potencia es 9,66 por 10 a la 27 watts. Esto es igual a la constante, que es 5,67 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Voy a borrar acá un cachito, así me entra. Watt, metro a la menos 2, Kelvin a la menos 4. ¿Está? Por el área, que es pi por el radio de Sirius A al cuadrado, que es lo que yo quiero saber, por la temperatura a la cuarta, que es 9000, esto es 9940 Kelvin a la cuarta. ¿Sí? Bueno, de acá solamente nos queda despejar cuánto es el radio de SA al cuadrado. ¿Sí? Que eso me dio 5,58 por 10 a la 18 metros. ¿Sí? Fíjense que todo acá la unidad está en metros, simplifican. Y de acá les sale que el radio de Sirius A, esto es aproximadamente 2,36 por 10 a la 9 metros. Este es el radio de esta estrella. Para que ustedes tengan una idea, el radio del Sol, ¿sí?, es de 6,95 por 10 a la 8 metros, o sea que Sirius es un poco más grande que el Sol, no llega a ser una vez más grande que el Sol, y si pienso en el radio de la Tierra, es de 6 por 10 a las 6 metros, o sea que ahí sí, fíjense que tenemos una gran diferencia. El Sol es 100 veces más grande que la Tierra y Sirius Black es casi 1000 veces más grande que la Tierra. Por lo cual, para que ustedes vayan teniendo alguna idea de estas dimensiones. Bueno, con esto vamos a hacer lo que confiere a la actividad 2 y todas las preguntas que tengan las vamos a ver en el Zoom.